días a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los principales consejos para vuestras entrevistas como programadores, ya que al final esto es una fase por la que tiene que pasar todo el mundo, tarde o temprano. Entonces yo actualmente, ya en mis casi 3 años como desarrollador, estoy en mi tercer trabajo y he tenido que hacer varias entrevistas. Entonces a lo largo de precisamente todas estas me encargué de recopilar cuáles son las principales claves y puntos de mejora a lo largo de todas ellas, y precisamente por eso os lo quiero traer aquí para poder ayudaros a todos vosotros. En el caso de que os guste este vídeo, recordad que podéis darle un like, suscribiros, compartirlo, y tenéis también abajo los enlaces a todas mis redes sociales. Entonces, sin mucho más que decir, vamos a ello. Lo primero que todo, esta es la agenda que os tengo preparada con los diferentes puntos a tratar, ¿vale? Desde investigaciones, preparaciones, prácticas, preguntas comunes, manejar también la parte psicológica con la ansiedad, etcétera. También lo que se puede hacer después de la propia entrevista. Y unas conclusiones finales. Empezando precisamente por la importancia de prepararse para la entrevista, que es crucial para esto. Bueno, lo primero es que ya os digo que vais a tener que prepararos mínimamente, porque la gente que hace, como yo digo, de ir ahí a la aventura, o que son muy espontáneos, no siempre les va a funcionar. Entonces no es algo que os recomendaría para nada hacer, sobre todo si sois personas más o menos como yo, que así en la gran espontaneidad, si no tenéis algo preparado, os podéis quedar muy pillados. Y en las entrevistas tenéis normalmente una oportunidad, como mucho si le gustáis y pasáis a una segunda. Entonces esto es algo claro y que tenéis que tener muy en cuenta, y por eso supongo que estáis en este vídeo. Vamos a prepararnos. Precisamente, ¿a qué se debe? Porque hay que tener un gran impacto en la preparación, y lo más importante también es la confianza. ¿Cómo podéis precisamente a mejorar esta confianza? Preparándoos la entrevista con todas estas preguntas comunes. Como veis, esto se retroalimenta, ¿vale? Y tenéis que poder prepararos todas las cosas para poder comunicaros de la manera más efectiva, dado que también un punto muy importante a mencionar aquí es que si queréis diferenciados en este mercado laboral y es muy competitivo, pues obviamente tenéis que destacar porque os habéis preparado todo muy bien y podéis hacer todo perfectamente, ¿vale? Entonces prepararse puede ir desde prepararse en el equipo, porque si tenéis que hacer una entrevista online, ir ya con, normalmente es el Microsoft Teams preparado, también estar en la habitación a solas, si queréis tener agua, si también tenéis que estar correctamente vestidos y aseados para la entrevista. Todos estos distintos puntos al final son un poco generalizados aquí en esta primera diapositiva, pero para que os hagáis una idea de que tenéis que daros unas ciertas preparatorias, unos requisitos antes de empezar como tal con la entrevista. Después, el punto más esencial, y que incluso tendría que estar ya de antes, aunque es cierto que si es vuestro primer trabajo no es lo más importante del mundo, pero es investigar la empresa a la que queréis uniros, porque al final tenéis que entender la misión, visión y valores de esa empresa. Obviamente no es lo mismo cuando es una empresa como puede ser una consultora, o si es a una empresa de un producto, a un servicio concreto, como puede ser a un banco, porque una consultora puede ser algo muy general y sabes que tiene unos valores muy generales, pero un banco es un banco, tiene unos servicios y tiene también unos roles y unas jerarquías, y va de una manera concreta. Entonces, en el caso, independientemente de que sea el tipo de empresa que sea, ya sea de producto o una consultora más general, lo importante es que te familiarices con sus productos o servicios estrella, para que al final tú tengas toda la información general al respecto. Puedes ver noticias alrededor de esa empresa, con lo cual esto es importante, porque al principio siempre te suelen hacer en las entrevistas con recursos humanos que te hablen y te cuenten lo bueno de su empresa, y siempre suelen decir algunos más o menos algo similares, como las causas en las cuales está trabajando, el valor que está aportando a la sociedad, sobre todo, como he dicho, en las consultoras, porque si trabajan con empresas ya sean estatales o con bancos o de otro tipo, pues al final, como trabajan para esas otras grandes empresas, también se atribuyen ese
esa participación y esos logros. Y luego también muy importante es saber cuál es su cultura y ambiente laboral. Eso, como ya os he dicho, sería un punto que incluso deberíais hacerlo ya de antes para saber si merece la pena entrar o no en esa empresa. Aunque es cierto que algunas personas, sobre todo si es vuestra primera experiencia laboral, mucho de esto no lo habréis hecho y al final lo único que queréis es empezar con un trabajo. Es comprensible, pero bueno, sobre todo también de cara al futuro, cuando tengáis más oportunidades de elegir realmente, es muy importante que sepáis precisamente cuál es su cultura y ambiente laboral para saber dónde os estáis metiendo. Podéis preguntar a compañeros o gente de LinkedIn con la cual podéis contactar y hayan trabajado ahí y os hagáis una idea, o por foros como Glassdoor, que también suelen ser muy útiles. En definitiva, hay mil y una maneras, pero bueno, ya depende de vuestros gustos. Siguiente punto, dominar vuestro currículum vitae y vuestra carta de presentación, lo cual, esto último de la carta de presentación dependerá también de a qué tipo de empresa o de qué país lo queráis realizar, porque aquí en España no suele ser muy típico que haya una carta de presentación como tal. Pero sí, lo importante que tenéis que hacer es dominar vuestro currículum vitae, que ya aquí hay que resaltar vuestra experiencia y habilidades relevantes, que en el caso de que no tengáis precisamente experiencia laboral, no quiere decir que no tengáis experiencia. Lo suyo será que como mínimo hayáis hecho ya algún proyecto que si está en GitHub es público, o quizás habéis hecho un pequeño emprendimiento o tenéis una aplicación para, yo que sé, vuestra madre, vuestro peluquero, cualquier cosa. El caso es que hayáis realizado algo que sea mínimamente importante y que podáis mostrarlo y destacarlo. Al final todo va de esto, de destacar vuestras habilidades y capacidades. Una cosa también que suele ser recomendada es que personalicéis los documentos, o sea, vuestro currículum vitae para cada candidatura. Esto realmente solamente lo veo necesario si se trata ya de un puesto en el cual tiene una gran seniority, o básicamente es para alguien que requiere mucha experiencia. Cuando estás empezando, pues yo al menos por lo que he visto generalmente no es especialmente necesario, y al final como tampoco tienes tanta experiencia ni tantas habilidades, tampoco puedes el hecho de cambiarlas unas por otras. Puedes quitar algunas si acaso, pero al final no suele ser un gran punto de inflexión el hecho de que lo personalices, pero sí que para cuando ya se trata de unos cargos con mayor responsabilidades y que requieren mayor experiencia, ahí sí es bastante importante. Y luego también, aparte de todo esto, es que te tengas bien memorizadas, por ejemplo, las explicaciones o lo que hayas puesto en tu currículum vitae de cara a cuando pones a unos trabajos previos, o lo que hemos dicho de vuestros proyectos destacados en el caso de que no tengáis esa experiencia, porque al final es lo típico, te van a preguntar precisamente por tus anteriores trabajos o por lo que hemos dicho, tu proyecto estrella que hayas destacado. Entonces tienes que estar ya preparado, sobre todo con lo que hayas puesto en el currículum. Si como lo has pensado con tiempo, tendrá bastante sentido y tendrá al final un buen resumen, entre comillas, de cuáles son las tecnologías que has utilizado, el por qué lo has hecho, qué decisiones habrás tomado, etcétera, ¿vale? Al final es anticiparte a ese tipo de preguntas que puedan hacer que destaque precisamente tu perfil como tal y que pueda encajar dentro del equipo, de la empresa, de la cultura, etcétera, en todo ese sentido. Después, la parte de las preguntas técnicas como tal. Esto es también muy importante y otra vez dependerá de la compañía. Yo por lo que he visto, cuando se trata de empresas de aquí a nivel español, realmente las partes de preguntas técnicas suelen ser muy generales, de saber lo que vienen siendo tecnologías comunes, de saber cuáles son, por ejemplo, lo dicho, patrones de diseño como mucho, también temas relacionados con la nube, algunas de las, vamos a decir, los módulos principales de las tecnologías con los que estáis utilizando, que en mi caso es con Java y con Spring. Entonces al final es eso, saberte también las APIs principales de tu lenguaje, y al final
realmente no me han llegado a hacer una prueba de código como tal. Sí que es cierto que de cara a otras empresas extranjeras es donde destacan lo principal, como digo aquí, de ejercicios de algoritmia y estructuras de datos. Esas sí que suelen ser las típicas, en las cuales hay muchas páginas como LeetCode, en el cual te ponen diferentes problemas y tienes que resolverlos. Y en algunos casos son precisamente con algoritmos, en otros sí que va a destacar el hecho de saber utilizar una estructura de datos más o menos óptima. Pero esto a nivel, al menos yo por lo que he visto aquí de España, no se llegan a dar estos ejercicios de algoritmia y estructuras de datos. Suele ser más a nivel general, sobre todo para las personas que están empezando, que tienen poca o nula experiencia, que son juniors básicamente. Es más de conceptos, de saber tecnologías y de que te hagas una cierta idea. Igualmente, siempre puedes realizar simulaciones de entrevistas técnicas o tú solo, o si tienes también compañeros que estén en la misma situación. Entonces así podéis retroalimentaros uno de otro y hacer prácticas de verdad. O como os había dicho, utilizar otras plataformas como es aquí LeetCode, HackerRank, etcétera, porque al final más o menos te sirve para practicar un poquito. Y en el caso de que veas que te gusta, siempre puedes ir haciendo algunos más. Yo te hice unos cuantos, pero vamos, tampoco lo veo lo más importante del mundo. Y aquí volvemos a la parte de las preguntas comunes en las entrevistas. Y precisamente no por el hecho de que sean comunes tienes que no ponerte a practicarlas, porque si son las más comunes es porque ya sabemos que te van a caer sí o sí y tienes que poder utilizarlas. Por ejemplo, prepararte de situaciones pasadas que hayas vivido en las cuales has tenido que demostrar ciertas habilidades de distinto tipo, tanto de hard skill como de soft skill, es decir, habilidades ya sean técnicas, de cómo resolviste un problema técnico, y de habilidades en las cuales hayas tenido que lidiar con problemas en el equipo, tomar iniciativa, liderazgo, aportar opiniones, etc. De estas hay precisamente una estrategia que es la que se llama STAR, en la cual tienes que utilizar en dada una situación, ¿vale?, que se haya dado, con una tarea y una acción que tú hayas realizado y un resultado. Se llama STAR porque precisamente significa estrella, y en la cual te va a tener que destacar a ti como la estrella de esta situación, dado estos puntos. Y al final se trata pues obviamente de que en esta situación pues hayas salido exitosamente y puedas destacar el hecho de lo que hiciste. Si no, pues obviamente no la vas a mencionar, ¿vale? Pero esta es una muy típica y que se recomienda realizar mucho. Luego también el hecho de cómo demostraste tus habilidades a la hora de poder resolver este problema. Básicamente una cosa que se suele hacer mucho es que describas el proceso mental que seguiste para poder resolver este problema que has mencionado, ¿vale? Lo más típico es que se suele decir los problemas, ir dividiéndolos poco a poco, primero con esta parte, luego con esta otra. Ya depende de tu historia, va a variar más o menos, pero suele ser la estrategia más común a la hora de enfocarlo de esta manera, pero bueno, ya a gustos colores. Después, cómo manejar la ansiedad, porque todos sabemos que este tipo de situaciones, sobre todo al principio, cuando no tienes experiencia, crees que se te va a ir la vida en esto, y puede serlo, porque no que te vayas a morir, ¿vale? Pero sí que lo vives mucho, porque dada la situación de cada persona puede que necesites mucho o menos el conseguir ese trabajo. A lo mejor un trabajo es en otra ciudad y te va a cambiar la vida, te tienes que mudar, o incluso en otro país, y tú ya te visualizas, ¿vale? Te visualizas ahí en esa empresa viviendo esa nueva vida. Al final son muchas emociones y es al final mucho todo lo que está pasando por tu cabeza. Por eso aquí te digo algunas de las técnicas principales que se tienen que utilizar, que algunas son un poco más genéricas, pero la que yo te recomiendo encarecidamente son las técnicas de respiración y relajación, que al final es realizar respiraciones profundas, y tanto como el mindfulness, ya depende de tú de cómo lo veas, pero yo lo que te recomiendo es respiraciones profundas y tranquilas, para que así puedas volver a tener los pies en la tierra.
Luego también tener una visualización positiva, el hecho de que tú te veas motivado y te veas capaz, precisamente con toda esta confianza y seguridad que tiene que verse reforzada con el hecho de que has estado haciendo todas estas preparaciones que hemos visto hasta ahora. Entonces ya puede que la primera entrevista no sea perfecta, pero cuando lo hayas hecho ya varias veces lo vas a tener dominadísimo y tu confianza sí que se irá disparando, ¿vale? Esto es como todo, no hay que rendirse, es prueba y error y de todo se aprende. Y también lo dicho, cuando preparas respuestas para preguntas difíciles también es algo que te puede causar mucha ansiedad, el hecho de que te digan algo que no sabes hacer. No pasa nada en ese caso de que a lo mejor te tomes un tiempo, no lo sepas, pero puedes, aparte de prepararte algunas respuestas para preguntas que te puedas hacer una idea que te van a decir, al final tienes que tratar de decir de una manera concisa, tanto si lo sabes como si no lo sabes. Puedes decir algunas aproximaciones de algo que te crees, que te haces una idea, y si no tienes absolutamente ni idea, pues dices que no lo sabes, y con toda la amabilidad que te digan al respecto. Al final lo que importa es no derrumbarse y seguir constantemente adelante, porque la entrevista no ha acabado. Entonces hay que tratar de no preocuparse, no hacerse expectativas muy altas y dejar que vaya fluyendo y lo hagas lo mejor posible, sin más. Muy bien. Pues la importancia del seguimiento. Esto es algo que otra vez depende mucho de la cultura, porque es cierto que aquí en España lo que se suele decir como un agradecimiento post entrevista o unas cartas de seguimiento no es algo que se suele hacer especialmente. Sí que lo que se puede hacer en el caso más de España es el hecho de a lo mejor de la persona que te contactó de recursos humanos mandarle a lo mejor un agradecimiento de cortesía, decir que te ha gustado mucho, ha sido un placer, que ya que te digan que estás a la espera de sus respuestas. Eso es algo bueno porque también reafirma, como hemos dicho aquí, tu interés en la posición, positividad, el hecho de que quieras tener un seguimiento, pero al final esto depende en parte de la gente de recursos humanos. Te lo podrán decir o no, depende de lo saturado que estén. Al final depende de muchos factores y no puedes esperar siempre que te digan constantemente la respuesta que tú quieres, solo que sí que te hagas precisamente a la idea de que no es malo que quieras que haya un seguimiento o que quieras que haya una respuesta, sobre todo si ves que pasado un tiempo no te dicen nada, pues tú puedes mandarle un correo recordándoles eso, que hiciste la entrevista, que te gustó o que te interesa saber más al respecto de cómo evoluciona tu candidatura. Al final es, mientras lo digas todo con amabilidad y no seas muy pesado, que tampoco parezcas desesperado, eso es importante, pues se puede hacer tranquilamente, ¿vale? Al final es, como hemos dicho, solicitar una retroalimentación, pues también está bien. Si no tuviste el puesto y quieres saber algo de que pudieras mejorar o para futuras entrevistas, etcétera, pues también se puede hacer. Y ya lo mismo, depende de la reclutadora, si te lo quiera decir o no, y si sea algo que puedas cambiar o no, como los años de experiencia, pero bueno, al final todo suma. Ya por último, así como conclusiones y consejos finales, así en una recapitulación de pasos, hemos visto ya todo lo necesario, que empieza precisamente con una buena preparación, tener las preguntas básicas muy bien cubiertas, también todo lo referente a la entrevista a nivel tecnológico y también de tu ropa, apariencia, de cómo calmar los nervios ante la ansiedad y las expectativas con respiraciones sobre todo, de cómo practicar lógica de programación, de cómo también hacer, como decirlo, mantener, como hemos dicho, la confianza, perseverancia y el hecho de mantener un feedback más o menos constante con la reclutadora y en definitiva con la empresa. Que al final todos estos puntos en global, cuando los vayas haciendo una y otra vez entrevista a entrevista, verás que se te va haciendo mucho más llevadero. Lo que importa es que siempre, después de cada entrevista, tú te analices, veas que hayas podido mejorar y trates de aprender al respecto. Si por ejemplo te has quedado atascado en preguntas técnicas, bueno, pues esto es muy fácil, tienes que investigar al respecto y en la próxima no te van a sorprender. Si ves que te has puesto muy nervioso a lo mejor explicando tu historia
en tus anteriores trabajos o alguna otra cosa, bueno, pues te puedes hacer ya también unos buenos resúmenes que puedas no tanto aprenderte de memoria como tal, pero sí que puedas sintetizar muy bien todo lo que quieras decir. Y en definitiva, hay veces que incluso haciendo todo eso puede que ese puesto no sea para ti por otros 1000 motivos, pero que no desistas al final. Todas estas son las claves que te van a permitir conseguirlo tarde o temprano, y yo te motivo a ello. Si es así, espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar un like, suscribirte, un comentario, compartir, etc. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.